El tema de esta mañana lo he titulado El precio de la salvación del pecador. Así que usted que está tomando apunte, está preparado para tomar apunte, yo le estoy invitando a que pueda anotar este título allí en su agenda. Si no ha traído una agenda física, bueno, téngalo allí en la agenda de su mente. El precio de la salvación del pecador. Se dice que cuando Jesús vino, los romanos tenían aproximadamente 6 millones de esclavos. 6 millones de esclavos. Y si alguien quería rescatar a su amigo esclavo, tenía que pagar por el rescate. Y era un precio alto. Tenía que pagar por el rescate para ser su dueño. Y después de esto, entonces, se concedía la libertad. 6 millones de esclavos. Eran muchos esclavos. El mundo cristiano, cuando Jesús vino, no solamente encontramos 6 millones de esclavos que estaban en el Imperio Romano. Cuando Jesús vino, encontró a la raza humana en esclavitud. Todos los habitantes estaban en esclavitud. Primera de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y realmente cuando Jesús vino, eso era la condición del hombre. El mundo estaba bajo esclavitud. Entonces hablar de la salvación del pecador, repito esto, de la salvación del pecador, era hablar de pagar un precio muy alto por su rescate. Si se quería salvar a un esclavo, tenía que pagarse mucha plata por él. Y por ello, cuando hablamos de Jesús como el Salvador, tenemos que hablar de un pago. Tenemos que hablar de esclavitud y de rescate. Pagar un precio muy alto. Y déjeme hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el precio de la salvación del pecador? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe cuál es el precio de la salvación por el pecador? ¿Tiene idea? ¿Tiene una noción? ¿Cuánto vale rescatar a un pecador? Yo quiero que usted me acompañe a Efesios, capítulo 1, 6 al 10. Y ella nos va a decir realmente cuánto vale pagar por el rescate de un pecador. Y voy a permitirme leer el versículo 6, capítulo 1 de Efesios, versículo 6b. Voy a leer desde la parte 6b en adelante. Dice el texto, en la cual nos hizo acepto en el amado. Y subraya esa palabra allí. En que tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que estaban en los cielos como las que estaban en la tierra. Realmente este pasaje nos muestra el alto precio que se tuvo que pagar por el rescate del pecador. A la luz de este pasaje, les propongo que analicemos este tema propuesto en esta mañana bajo 3 preguntas muy importantes que quiero que usted las grabe en su corazón, las atesore en su corazón. Y no solamente quiero que grabe las preguntas, sino que pueda tener las respuestas en sus corazones y se vaya con ellas en esta mañana. La primera pregunta es, ¿por qué pagar un precio por la salvación de pecadores, del pecador? ¿Por qué? Es que, ¿quién es el pecador? ¿Por qué pagar un precio por él? La segunda pregunta es, ¿cuál es el precio que se tuvo que pagar por el pecador? Si se tuvo que pagar por él, ¿cuál es el precio pagado? Y la tercera pregunta es, ¿por qué el pecador debe venir a Cristo? ¿Por qué? Digamos de otra manera, ¿por qué el pecador rescatado debe venir a Cristo? ¿Por qué? Consideremos pues esta mañana, hermanos, nuestra primera pregunta. ¿Por qué pagar un precio por la salvación del pecador? ¿Por qué? No se va a pagar un precio por pecadores así por así, porque sí. Algo tiene que pasar. El pecador no es un angelito. Tiene que haber una causa por la cual se va a pagar un precio por él. Que yo sepa, el pecador es perverso, es malo, no quiere a Cristo. Es más, odia a Cristo, no anhela a Cristo. Y permíteme repetir esto, el pecador no es un angelito. ¿Por qué pagar un precio por él? ¿Cuál es la causa? Nota lo que dice el texto. Versículo 6. B. Nota lo que dice. Con el cual nos hizo acepto en el amado. Aquí está la causa, hermanos. El texto que estamos leyendo, esta parte del texto está indicando que Cristo es el amado de Dios.
¿No es verdad? Cristo es el amado de Dios. Mateo 3, versículo 17, con claridad nos está diciendo que Cristo es el amado de Dios. Eso es lo que el texto está indicando exactamente. Es Cristo el amado de Dios. Este es mi Hijo amado. Allí está. Cristo es el amado de Dios. Colosenses capítulo 1, 13, también indica exactamente eso, que Cristo es el amado de Dios. En otras palabras, amados hermanos, allí está el texto. En otras palabras, Cristo es el único que se encuentra en las condiciones de ser amado por Dios. Solamente Cristo. Cristo. Ahora, Pablo nos dice en el texto que Cristo nos hizo acepto en el amado. ¿Cómo es esto? Esto lo que dice es que el pecador es aceptado, favorecido en Cristo. Y ese pecador favorecido, ese pecador aceptado y favorecido en Cristo es amado por Dios Padre, como Cristo también, como Dios ama también a Cristo. ¿Usted puede entender lo que yo estoy diciendo? El pecador, amado, favorecido, es amado por Dios Padre como Cristo mismo es amado por Dios. Mi amado, lo que esto está dando aquí es la razón por la que se paga un precio por el pecador, por la salvación del pecador. Es porque el pecador ha sido aceptado y amado por Dios en Cristo. Por eso, por su salvación, se pagó un precio muy alto. El pecador no se encuentra en la condición de ser amado por Dios. Pero el texto nos muestra que en Cristo el pecador es amado por Dios. En Cristo el pecador es favorecido. Dios lo ha aceptado y entonces es amado por Dios como Cristo, como Dios ama también a Cristo. Esto es lo que hace, amados hermanos, en esta mañana, permítame decirle, esto es lo que hace que se haya pagado un precio por la salvación del pecador. Dios jamás dejaría sin rescate a aquel pecador que ha sido favorecido y aceptado en Cristo. No lo dejaría sin rescate. Note lo que dice el texto otra vez, en quien tenemos redención por su sangre. Los amados de Dios, los amados por Dios tenían que ser redimidos y rescatados de la esclavitud del pecado. Ellos no podían quedar así esclavos de Satanás ni esclavos de la muerte. Y entonces, amados hermanos, por eso tú has sido rescatado. Porque Dios puso su amor en ti por medio de Cristo. Dios te amó en Cristo. Todo aquel pecador que ha sido amado en Cristo, pues no se queda en esclavitud. No puede seguir siendo esclavo de Satanás y del pecado y de la muerte. Este tiene que ser liberado, este tiene que ser rescatado, este tiene que salir. Aquel pecador que ha sido amado en Cristo, déjeme decir esto,
Dios lo ama de la misma manera que Dios ama a su Hijo Jesucristo. Y es imposible que este amado por Dios, aceptado por Dios, favorecido por Dios, quede esclavo de Satanás, de la muerte, del pecado. Este tenía que ser liberado, rescatado. Eso es, hermano. Ahora, la pregunta es, y voy con mi segunda pregunta. ¿Cuál es el precio que se tuvo que pagar por la salvación del pecador? Yo creo que ya en su mente está la primera respuesta. ¿Por qué pagar un precio por el pecador? ¿Cuál es la respuesta, amados hermanos? ¿La tienen? ¿Está clara? La razón de pagar un precio por el pecador es porque Dios lo ha amado en Cristo. Y en Cristo el pecador es amado de la misma manera como Dios ama a Cristo, ama al pecador. Y ese pecador amado, favorecido, aceptado por Dios, no podía quedar en esclavitud. Había que rescatarlo. Y eso implicaría pagar un precio muy alto por él. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Vaya al versículo 7a del texto que venimos estudiando. En quien tenemos redención por su sangre. Y esa palabra que parece decir redención tiene dos connotaciones. Por un lado, tiene la idea de compra y por otro lado, tiene la idea de rescate. Allí está. Eso está implicando algo, hermanos. Los pecadores amados por Dios, que estaban esclavizados, tenían que ser rescatados. Y el precio era alto, y el texto nos está diciendo allí cuál es el precio. ¿Lo puede ver? Todo ser humano nacido por Adán, todo ser humano descendiente de Adán, nace esclavo del pecado. El pecado es como un contratante, es como un propietario del pecador, por lo cual demanda un pago de un precio para su libertad. Sí, demanda un pago por él. ¿Y sabe qué? La muerte de Cristo es el precio que se tuvo que pagar por el pecador que ha sido amado, favorecido, aceptado por Dios. Es la muerte de Cristo que se tuvo que pagar por su libertad. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios pagó por el pecador, objeto de rescate. ¿Cuánto costó entonces el pago por ese rescate? ¿Cuánto costó, amados hermanos? La muerte de Cristo. El pago por el rescate del pecador que Dios ha amado, que ha sido favorecido, ha sido la muerte de Cristo. Este rescate, amados hermanos, no se hizo por medio de cosas corruptibles como oro y plata, sino
con la propia sangre de Cristo. Una sangre sin mancha, sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. El concepto de redención humana en el Antiguo Testamento establecía 3 condiciones. Número 1, debía tener un vínculo familiar con las personas que necesitaban la redención. Número 2, debía estar en capacidad para pagar el precio. Número 3, debía estar dispuesto a hacer o llevar a cabo la redención. ¿Y sabe qué? Cristo cumplió con las 3 condiciones, con los 3 requisitos que había para que alguien fuera rescatado de la esclavitud. Mis amados que han creído en Cristo, ¿cuál es el precio pagado por su rescate? Cristo pagó con su muerte por rescatarle a usted de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Cristo pagó por usted con su propia muerte, pagó por usted con su propia vida para sacarlo de la esclavitud de Satanás, para sacarlo de la esclavitud del pecado. Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Por qué pagar un precio tan alto por usted? ¿Por qué pagó un precio tan alto por ti? Lo hizo porque tú has sido amado, aceptado por Dios en Cristo. Por eso lo hizo, como Dios te amó y te aceptó en Cristo. Por ello Cristo murió para así poder rescatarte a ti. Y por eso somos rescatados, porque Dios nos ha amado. ¿Tú puedes entender eso? El sacrificio de Cristo, que tuvo lugar hace 2000 años, escucha bien, 2000 años, fue para pagar tu rescate y tu libertad de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios por ello. Él lo ha hecho. Ahora, ¿sabe qué? Tú perteneces a Cristo. Ya no eres esclavo del pecado. Te hablo a ti, mi amado hermano, que has creído en Jesucristo, que estás amando a Cristo. Ya perteneces a Cristo. Eres libre del pecado, del poder del pecado. Eres libre de la muerte, del yugo de la muerte. Eres libre de la condenación. Ya no eres más condenado. Eres libre del poder de Satanás. Ya no estás más bajo el señorío de Satanás. Ahora, permíteme una cosa. Permíteme decirte algo a ti que esta noche, que esta mañana no has creído en Cristo. Permíteme decirte a ti que no has creído en Jesucristo, que sigues rebelde a Cristo, que sigues amando el mundo. Tú no perteneces a Cristo. ¿Lo sabes? Tú que no has creído en Cristo, tú no perteneces a Cristo. El pecado es como un contratante y tú que no has creído en Cristo perteneces al pecado. Tú que no has creído en Cristo perteneces al pecado. Permíteme, te repito esto una vez más. Romanos 7:14 dice: soy carnal, vendido al pecado. Tú que no has creído en Cristo, tú perteneces a Satanás. Eres esclavo de Satanás. Efesios 2:2 y 3 dice que estás esclavo siguiendo la corriente de Satanás. Tú no perteneces a Cristo. Te suplico a esta hora, a ti que no has creído en Jesucristo, te suplico a ti que has sido rebelde, que no has amado a Cristo y no quieres seguirlo amando, no lo amas y no te interesa amarlo.
Te suplico a ti que has venido esta mañana aquí, tal vez por curiosidad, porque verdaderamente no te has arrepentido y no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Te suplico a ti en esta mañana que vengas a Cristo, que te arrepientes de tu pecado y que es para ser libre de la esclavitud del pecado y de Satanás. No pienses jamás que porque crees en la existencia de Dios, eres hijo de Dios. No lo eres. No lo eres. No pienses que porque crees en la existencia de Cristo, entonces ahora perteneces a Cristo. No perteneces a Cristo. Si no has creído en Cristo, no perteneces a Cristo. Si no estás arrepentido de tu pecado, no perteneces a Cristo. Si no estás siguiendo a Cristo en arrepentimiento y fe, no perteneces a Cristo. Tu amo es el pecado. Tu amo es Satanás. Y tú sigues bajo su señorío, sometido a su señorío, haciendo todo lo que ellos, tu amo, les place. Esta mañana no es una casualidad que estés aquí. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Síguele en arrepentimiento. Síguele en fe y arrepentimiento. Y ser libre. Ser libre. Solamente creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, serás libre de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud del pecado. Solamente creyendo en Jesucristo. Ahora, permite ir a la tercera pregunta. ¿Por qué el pecador debe venir a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo nos dice aquí que después que el pecador ha sido objeto de redención, podrá gozar de 4 beneficios. Y esa es la razón por la cual debe ir a Cristo. El pecador que ha sido amado en Cristo, el pecador que ha sido rescatado por la muerte de Cristo, el pecador que ahora goza de rescate, el pecador que ahora ha creído en Cristo, que ahora sigue a Cristo en obediencia y fe, ese pecador recibirá 4 beneficios. Y por ello entonces es que te digo a ti que no has creído en Cristo, cree en Cristo y síguele. Los objetos de salvación tenemos 4 beneficios. Mira lo que dice el texto en el versículo 7 y versículo 8. El perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí están los beneficios, amados hermanos. ¿Cuáles son? En primer lugar, el pecador, objeto de salvación, gozará del perdón de sus pecados. Mire lo que dice el texto, el perdón de pecado. Los objetos de redención no deben andar más deprimidos por sus pecados, porque Dios los puso a la cabeza de Cristo. Ellos ya no deben estar más deprimidos, no deben andar más tristes, no deben andar más angustiados.
El pecado nunca, nunca, nunca sobrepasará el perdón de Cristo. Jamás podrá hacerlo. Jamás. Jamás. Ya Dios no se acordará más de los pecados del pecador que ha creído en Cristo, que ha ido a Cristo en fe y arrepentimiento. Este es un beneficio que tenemos todos los que hemos creído en Cristo. Estamos gozando del perdón de Dios. Y este perdón de Dios es por toda la eternidad. Nunca más seremos condenados porque Cristo nos ha libertado. Amén. Cristo nos ha libertado. Los que hemos creído en Cristo somos perdonados para siempre. Para siempre. Gozaremos del perdón de Dios por toda la eternidad. El perdón que hemos recibido no es temporal. No es temporal. En la ley de Dios, el pecado no se castiga 2 veces, sino una sola vez. Y ya Cristo pagó por el pecado del pecador que ha sido amado y aceptado por Dios. Ya pagó con su propia muerte. Por eso los pecadores que hemos creído en Cristo y estamos siguiendo a Cristo, nunca más seremos condenados. Nunca seremos condenados. Nunca. Escucha bien, nunca. Aquí nos apartamos de los movimientos pentecostales y carismáticos. Porque ellos dicen que un creyente que ha aceptado a Cristo, que ha creído en Cristo, puede perder la salvación. No puede hablar de seguridad de la salvación. Es imposible que un pecador que ha sido amado en Cristo, que ha sido rescatado por Cristo, es imposible que pierda la salvación. Este ya ha sido perdonado y en la ley de Dios no se puede condenar 2 veces. Una sola vez y ya Cristo pagó, fue a la cruz. Dirá usted, ¿y qué pasará con el pecador que dice que ha creído en Cristo y después se va al mundo y nunca más vuelve a Cristo? ¿Es salvo? Yo le digo, no es salvo. ¿Y no es salvo por qué? Porque nunca fue salvo. Nunca tuvo la salvación. Nunca tuvo la salvación. Pueda que le haya degustado de un destello de las cosas de Dios en la iglesia, y puede que le gustara ir a la iglesia, y puede que le gustara disfrutar con los creyentes. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Seguramente leyó la Biblia con usted, seguramente cantó con usted, seguramente oró con usted, seguramente estuvo allí alegre con usted, pero nunca hizo parte del pueblo de Cristo. Este no perdió la salvación porque nunca la tuvo. Ya en el pasado me escucharon oír, Judas perdió la salvación. Estuvo con Jesús todo el tiempo, cenó con Jesús, adoró con Jesús, estuvo con Jesús. ¿Judas perdió la salvación? ¿Judas perdió la salvación?
Judas no perdió la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque nunca tuvo la salvación. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. El creyente rescatado, amado y rescatado por Dios, nunca podrá ser condenado por su pecado, porque éste lo pagó Cristo. Éste gozará por toda la eternidad del perdón de Dios. Y no solamente el creyente gozará, el que ha creído en Cristo gozará del perdón de su pecado, sino también que gozará del entendimiento divino. El creyente gozará del entendimiento divino. Ese es un segundo beneficio. Mire lo que dice el texto. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los objetos de redención son equipados con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Esto implica que Dios le da entendimiento de vida, de la muerte. Dios le da al pecador redimido entendimiento de él mismo, entendimiento del pecado, de la justicia, del cielo, del infierno, de la eternidad, de los tiempos, de las necesidades, de los problemas, de la vida cotidiana. El creyente ahora tiene entendimiento de todo esto, y esto es para que pueda andar entonces en la voluntad de Dios. El creyente que es objeto de salvación no es un torpe. Él es capacitado para que pueda andar en la vida cristiana. Él es capacitado para que pueda andar en obediencia al Señor. Él es capacitado para que pueda andar en la voluntad del Señor. Y es por eso que Dios entonces, en este versículo, nos está mostrando que Dios le da, hace sobreabundar para con nosotros, dice el texto, sabiduría e inteligencia. El pecador objeto de salvación no solamente gozará del perdón de Dios, no solamente gozará de entendimiento divino, sino que también, ¿sabe qué? Gozará de gracia ilimitada. Gozará de la gracia de Dios. Dice el texto, según la riqueza de su gracia. ¿Lo puede ver? La gracia, al igual que el amor, es ilimitado. Por ello el perdón es ilimitado, sin medida, es ilimitado. El perdón, la inteligencia, la sabiduría, etcétera, que hemos recibido según la riqueza de su gracia, eso es ilimitado. Es ilimitado. Nosotros gozamos de las gracias de Dios de manera ilimitada. Siempre Dios nos ama. Siempre Dios nos va a seguir amando. Siempre vamos a gozar de la gracia de Dios ilimitada. No hay un día que, bueno, usted gozará de mi gracia por 15 años, por 20 años y después ya no gozará de ella. Es una gracia ilimitada. Siempre gozaremos de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Y por último, déjeme decirle que el creyente que ha sido rescatado, redimido, objeto de salvación, gozará de la reunión futura con todos los santos. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Danos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo redimir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los objetos de redención gozarán de la reunión futura de los santos en la nueva dispensación del cielo nuevo y tierra nueva. Gozaremos de ello cuando se cumpla todo lo que Cristo se ha propuesto. El nuevo cielo, el nuevo universo quedará unificado completamente bajo el señorío de Cristo y nosotros también allí gozando con Cristo.
por toda la eternidad de nuestra redención. Mis amados hermanos, los que hemos creído en Cristo, los que seguimos a Cristo, disfrutamos de estos beneficios de la redención por la eternidad. Disfrutamos del perdón de nuestro pecado, disfrutamos de un entendimiento divino, disfrutamos de su gracia ilimitada, disfrutaremos del tiempo, en el tiempo señalado de Dios, en su morada, con todos los demás santos. Disfrutaremos de la reunión futura con Cristo en esa nueva dispensación, y allí, hermanos, estaremos alabando al Señor todo el tiempo estaremos honrando al Señor. ¿No es eso bendito? ¿No es eso glorioso? ¿No es eso especial? ¿No es eso hermoso? Sí, hermano, lo es. Lo es. Allí gozaremos del cielo nuevo y tierra nueva. Allí gozaremos del nuevo universo bajo el señorío de Cristo. Mis amados hermanos, ¿podéis ahora responder las 3 preguntas? ¿Tenéis ahora entendimiento de estas preguntas? ¿Las puedes comprender? ¿Por qué pagar por el pecador? ¿Puedes responderla? ¿Cuál es el precio que se pagó por el pecador? ¿La puedes responder? ¿Cuáles son los beneficios que reciben los objetos de salvación? ¿Sabe cuáles son? Allí está. Él pagó un precio porque tú has sido amado en Cristo. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Cristo.